Ofrenda de café. Amanece. Aroma café. Energízame. Levántame. Muéveme. Acompáñame en la mañana. Hazme sentir bien. Motívame. Ofrenda de café. Abono para la tierra, para ella y para mí. Café, pasión, anhelo, negro, caliente, amargo, fuerte, intenso, puro, auténtico. Café, sombra, abre paso al oculto, deseo y pulsión. Café, semilla, fruto, proceso, resultado, memorias. Café, ancestras, abuela, mamá, bisabuela, tatarabuela, boricua, española, indígena, africana. Café, compañía, pretexto para decirse y conectarse. Café, isla, café, Caribe, café, campo, tierra, hogar. Y de nuevo, café en la tarde. Parar, tomarse un tiempo, descansar. Una vez más, café, energía, café, vida, elixir. Remedio mágico para curar y prevenir males. Café en medio de la enfermedad, la soledad, el dolor, la calamidad, la desesperanza, el miedo, la tristeza, la nostalgia, el desgano, el desespero, la frustración y el estancamiento. Pido café para sanar y levantarme, seguir caminando y vivir. Yo pido café para lidiar con la pérdida, el dolor de no tenerla cerca, de no poder hablarle y conectar. Yo pido café para soportar el dolor de las memorias y el deseo intenso de abrazarle y de decirle que la quiero. Pido café para no olvidarla y recordar quién soy, a dónde voy y de dónde vengo. Bueno, saludos a todos, a todes. Estamos aquí en nuestro primer episodio oficial en el YouTube con video y toda la cosa. Así que bienvenidos, si es por la primera vez que está aquí, bienvenidos a Botaniqueando. Y estamos muy contentos de que estés aquí compartiendo con nosotros. Yo soy Odette Escobar y me acompaña. Apártate Por para aquí acá. estamos, por aquí estamos. Yo soy Ricardo Jiménez Reyes y contento de estar en esta nueva etapa con todos ustedes. Así que Contentos, seguimos contentos. aquí. Hoy, y Ricardo, y hoy como escucharon, como vieron, ¿verdad? Porque ahora se escucha en algunos lugares y escuchan y ven en otros. Ujú, Empezamos con un poema que se llama Ofrenda de Café. Ese ujú, poema ujú. yo lo estaba declamando ahí, ¿verdad? Me boté ahí con mi performance, Eh, pero fue escrito por mí hace varios años. Y
Yo lo traigo para empezar botaniqueando, para botaniquear con él, pero también porque es un representante de lo que pasa y de lo que ocurre en nuestras conversaciones. Ese fue Mm, un mm, resultado de una conversación y un momento muy importante entre nosotros. Para aquella ocasión habían pasado meses que mi abuela querida Mercedes había fallecido y yo estaba pasando por el duelo, mm, estaba en el medio de ese duelo y surge esta ofrenda de café. Yo te voy a dejar a ti que tú, no sé, qué tú recuerdas de esos ujú, momentos. ujú. Sí, no, y recuerdo esa conversación, Odette, y tengo que decir que incluso la abuela de Odette, le decíamos la abuela de todos, porque era bien apreciada y querida por todos los que, ¿verdad? Somos amigos de Odette y que la conocíamos, a abuela Mercedes, ¿verdad? Este, en esa conversación recuerdo que ambos estábamos procesando y un poco yo, si puedo decirlo así, estaba ayudando a Odette un poco en procesar ese duelo, ese luto tan sentido, ¿verdad? Y tan difícil. Y dentro de ese procesarlo, ¿verdad? El ser humano utiliza diferentes maneras de hacerlo, incluyendo rituales, desde diferentes tradiciones, de diferentes perspectivas. Eh, Así que decidimos lanzarnos a hacer en esa conversación un diálogo ritualizado, si podemos decir, utilizando diferentes elementos ya tradicionales de contextos quizás indígenas o caribeños y demás, diferentes elementos, ¿verdad? Que nos fueron ayudando a eh, entender qué estaba pasando o más bien entender qué era lo que Odette estaba necesitando desde su espacio de dolor, de duelo, ¿verdad? Desde esa conversación que Odette estaba teniendo con ella y su abuela ya no presente. Desde esa búsqueda, cuando los afectos ya no están de manera física, no significa que desaparecen. No sé si hago sentido, ¿verdad? Ujú, Siguen buscando un espacio en nosotros bastante profundo qué hago con el amor tan grande que yo le tenía a este ser, ¿no? Que yo hago con ese afecto, ¿verdad? Entonces, procesarlo nos ayuda a darle lugar, a entender quizás más allá de nuestra propia lógica, eh, qué hacemos con todo eso, que a veces pues continúa con nosotros, ¿verdad? No se resuelve solo en una fórmula o en un ritual de alguna manera mágica, pero sí alivia. ujú. Y yo Y, recuerdo, ujú. sorry que te No, interrumpa. continúa. Y yo Ujú, recuerdo, Ricardo, ujú, aquel momento estaba siendo bien duro, bien difícil todavía. sí, Bueno, han pasado sí, ya 5 años y todavía pues yo creo que la pérdida de un ser querido, ese dolor no se va, eso ujú, uno pasa por él, pasa a ujú, través de él ujú, y uno ujú. resignifica ese Exacto. lazo que uno tiene con esa persona que ya no está, pero duele, ¿verdad? Porque por lo importante que fue esa persona para nosotros. Pero en aquel momento era un momento extremadamente difícil y yo recuerdo muy bien aquella conversación y recuerdo que cuando dentro de esa conversación sale la posibilidad de pensar en una ofrenda de café, a mí me hizo tanto sentido porque el café no es solamente y yo creo que con eso es que yo juego en el poema, Mm, no era solamente lo que el café de por sí puede hacer, ¿verdad? Ya que estamos botaniqueando, el ujú, café de por sí tiene unos elementos particulares, no porque yo sepa tanto de eso, pero bueno, parte de lo que se dice con relación al café es que puede ser un estimulante. Entonces sí, ¿verdad? Te motiva, me mueve, etcétera. Pero más allá de todo eso, es que para mí el café me conecta directamente, precisamente con ella. Y cuando sale eso
vamos a una ofrenda de café. Yo digo, bueno, qué mejor que el café. Y entonces lo que yo produzco es todas esas asociaciones que llegan a mi cabeza cuando Mm. yo pienso en la taza de café. Entonces Y ahí eso es vienen lo que... todos esos aspectos inconscientes, ¿verdad? El café se vuelve de alguna manera un medio. Yo tengo un pana que lo quiero mucho, Javier Goitía, que cuando nos veas por ahí, te estoy citando, que para él dice que el café es un sacramento. Eh, y el significado del sacramento en las tradiciones, por ejemplo, luteranas o incluso católicas, es un medio de gracia, es un medio de conexión con lo divino, de alguna manera, ¿verdad? Y yo creo que tú lo apalabraste muy bien en ese poema y parte de la experiencia no fue solo conectar con ese aspecto de lo divino, sino con ese aspecto ancestral significado en tu abuela, ¿no? Y ahí si nos ponemos jungianos también, traemos a Jung, pues un poco ese inconsciente colectivo que trae todos esos símbolos, que tú los apalabraste en el poema divinamente. Y tú estás hablando de tu amigo que hace esa conexión y yo que hago una Ujú, conexión positiva ujú, con el café, pero yo ujú. tengo un amigo Texidor, también te estoy tirando al medio. Texidor, el doctor Texidor no puede bregar con el olor del café y Mm, no dice ujú, café, ¡buah! sí, Porque sí, pero porque tiene también que ver, y yo creo que eso es importante porque nosotros los seres humanos somos seres de sentido y, sensoriales. y más Ujú, allá de lo que pueda tener una comida, de lo que pueda tener una experiencia, nosotros que estamos botaniqueando, el impacto que tiene algo, inclusive por eso es que existe el llamado efecto placebo, que tú le puedes mm, dar a alguien un dulcecito de azúcar y decirle que esto te va a curar y pues hay algunas personas que solamente por la idea pudieran tener algún tipo de efecto. ujú, So, pero es porque nosotros somos seres de sentido y entonces es las asociaciones que hacemos con las cosas que de alguna u otra manera también tienen el poder de movernos. Y sí. en mi caso, el café tiene, Seres sensoriales, ¿verdad? sí, exacto, y de Ujú, sentido, sensoriales y de ajá, sentido, porque más allá de yo oler, de yo saborear, es que yo a eso ya le he asociado un sentido y tan pronto lo huelo, tan pronto ujú, ¿verdad? Lo saboreo, me lleva inmediatamente a conectar. Somos seres ujú, de sí, conexión, de sentido. Y me lleva al momento cuando me levantaba por la mañana y hablaba con ella y la veo a ella ahí haciendo el ujú, café. ujú, Entonces, eso, ¿verdad? Ese poema lo que estaba trayendo, y ni siquiera era porque yo tenía una idea de que yo lo iba a presentar y que lo iba, qué sé yo, que a publicar. No, porque eso realmente nace de mi propio procesar lo que ujú, estaba pasando cuando yo estaba haciendo esa ofrenda de café. ujú, ujú. Que se Sé que vuelve una experiencia espiritual, no solo una experiencia sensorial, de sentido, sino conecta con algo trascendente a ti, ¿verdad? exactamente. Y por ahí un poco que tú lo dijiste en el poema, y cuando uno hace este tipo de, ¿verdad? De trabajo ritual, siempre recuerda de que lo que parece ser que estoy ofrendando para, en este caso, para tu abuela, se convierte, lo que estoy ofrendando para la memoria de mi abuela se convierte también en algo que lo estoy haciendo para mí, porque yo soy la que lo necesito o el que lo Eh, necesita, ¿verdad? De alguna exacto. forma el proceso me lleva a ese espacio de introspección y de reflexión, a no solo ver allá lo que está pasando y mis afectos relacionados con este ser que tanto amo, sino también a mirarme a mí, eh, y lo que sea que estoy caminando, ¿verdad? Internamente. Por eso es tan poderoso. Los rituales son tan poderosos porque nos ayudan a entendernos y a vernos. Y más cuando estamos botaniqueando, como lo que estamos haciendo aquí, cuando hay esos elementos que traen tantos sentidos y significados para nosotros, ¿no? Así que en este primer episodio, nuestros elementos inspiradores ya tuvieron un poema que nace de un momento muy particular donde una emoción de tristeza y nostalgia se transforma entre algo que puede inspirar o que puede conectar. Hay una transformación ahí a través de la poesía y la poesía Mm, es
el ritmo, la poesía es uso de palabras, Mm, simbolismos, ¿no? Ese es un elemento, pero también tenemos el elemento del café en sí. Y el café no solo porque energiza, sino el café en este caso, para aquellos que somos puertorriqueños, donde el café es algo que tiene tanto, ¿verdad? Tanta presencia en nuestra ujú, vida, en las mañanas y en las tardes, como dice el poema, mm, pues se convierte en algo que nos conecta directamente con ya sea un ancestro, nos puede conectar con algún momento de nuestras vidas. Así que ese elemento de café se lo llevamos hoy como un elemento de mm, botaniquear para ver si de alguna manera, no solo porque piense en café, sino porque se vaya a hablar sobre lo que significa el café para usted, que entonces permita y los inspire no solo a pensar críticamente con relación a los sentidos, con relación a los rituales, como mencionaba ujú, Ricardo, con mm, relación a las espiritualidades, sino también a conectar. Como dice ujú. el poema, café en la tarde, un pretexto para sentarse a hablar y conectar. Así que Lindo. esperamos que en este primer botaniqueo usted pueda con ese poema sentirse inspirado, Ajá. conectado en un momento donde reconocemos que el duelo, las pérdidas son parte de la vida. Están allí, ¿verdad? Nacemos y morimos, pero que porque todos pasamos por lo mismo, nos podemos acompañar de diversas formas y una conversación con un amigo, un ritual y un poema nos pueden ayudar a sanar. Y recordamos siempre que nunca se van, aunque pensemos que se han ido. Están ahí. Exactamente. Ujú, Así que ese otro elemento ujú, inspirador que le añadimos ahí, nuestros ancestros nos acompañan. ujú. Bueno, esperamos que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde, cualquier que sea Cuando la sea hora que lo cuando estén nos viendo. escuche. Ujú. Así que no olviden, antes de irnos, no olviden darle like, darle subscribe y comparta, comparta, comparta para que otras personas también puedan beneficiarse de este botaniqueo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye Cuídense mucho. bye.